Vamos a orar un momentito. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga, porque como sabéis, no es fácil estar aquí. No es fácil ponerse delante de un púlpito y hablar la palabra del Señor, porque hay mucho temor y temblor cuando uno se pone aquí y habla la palabra, porque es tan preciosa y sabemos tanto de lo que es capaz de hacer, que es mucha responsabilidad y uno se ve muy inútil frente a la riqueza que es la palabra del Señor. Y es ella la que va a hablar a nuestras vidas, es ella la que va a hablar a nuestros corazones, es ella la que va a transformar y a producir aquello que tiene que producir en nosotros. Señor, alabamos tu nombre y te bendecimos, Señor, dándote muchas gracias por tu amor, dándote muchas gracias por tu presencia en tu iglesia, dándote muchas gracias, Señor, por tu palabra, que es bendita por los siglos de los siglos, que nunca pasa, que siempre permanece, Señor. Gracias te damos porque es un privilegio poder escuchar tu voz, Señor. Es un privilegio poder saber lo que tú tienes que decirnos, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, os invito a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Dice así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Vamos a imaginarnos, bueno, sabemos que esto ocurrió así porque nos lo cuenta la palabra del Señor, pero nos dice la Escritura que un día salió Jesús de la casa y como en muchas otras ocasiones salió para predicar y muchas multitudes le estaban esperando. Y dice que él se sentó junto al mar y empezaron a venir a él muchas personas a escuchar la palabra del Señor. Sabemos por el contexto que ya el ministerio de Jesús estaba avanzado, ya había mucha gente que lo conocía, muchas personas lo conocían. Habían visto sus milagros, los milagros del Señor, habían visto las sanidades, habían visto cosas poderosas, habían escuchado sus enseñanzas. Jesús ya era conocido, era bastante conocido. Y él, como en otras ocasiones, salió para predicar la palabra y empezaron a venir mucha gente a su encuentro. Y nos dice que había mucha gente en la playa y él se tuvo que sentar en la barca para poder quizá hablar mucho mejor y que la gente pues no le aprisionara y poder hablar y decir con tranquilidad las palabras que tenía que decir. Y yo me imagino a Jesús mirando a todas esas personas y no sé lo que estaría pensando, pero sí que tenía una idea en la cabeza, como hemos visto, hablar por parábolas a aquellos que estaban allí. Muchos corazones estaban allí, pero nadie, sino solamente el Señor, sabía realmente lo
lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Muchos estamos aquí hoy, muchos están en muchos lugares en todo el mundo, escuchando también las palabras del Señor. Pero solamente el Señor sabe lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón. Y no lo que dejamos ver, sino lo que realmente hay en la profundidad de nuestra alma. Tanto que ni siquiera muchas veces nosotros mismos somos capaces de saber qué es lo que realmente hay en nuestra vida, hasta que no somos probados por el Señor. Y allí había personas de todo tipo. Quizá había personas que no tenían mucho interés en lo que el Señor pudiera decirles, pero a lo mejor habían ido allí a escuchar a Jesús porque otros le habían animado, le habían dicho, venga, vente, que vamos a escuchar a Jesús. Vamos a escuchar a un hombre que dice unas palabras, que tiene unas enseñanzas, que habla de una manera. Vente, vamos a escuchar la palabra. Vente conmigo. Y quizá a lo mejor esa persona dice, bueno, venga, vamos a ir. O quizás porque es tan pesada y dice, jolín, estoy harta de que me diga. Venga, voy contigo. Está bien, vamos a ir a escuchar a Jesús. Y a lo mejor era parte de su auditorio. Quizás había allí personas que tenían curiosidad, porque habían escuchado la fama de Jesús y habían escuchado por otros de las cosas que Jesús hacía y de las cosas que Jesús decía. Y tenían curiosidad, pues yo quiero verlo por mis propios ojos, quiero escucharlo con mis oídos, a ver qué es lo que tiene este hombre que decir, a ver si es verdad que hace tantas cosas. Estas personas quizás hacían parte de ese auditorio. Otros quizás solo querían tener ocasión de escuchar decir a Jesús algo equivocado en la enseñanza para poder acusarle de falso maestro, porque quizás por envidia, quizás porque se habían visto amenazados en su autoridad, como eran por ejemplo los fariseos, los saduceos, los escribas. Y estaban allí nada más que atentos, escuchando, para decir, ¿ves? Te lo dije, es un falso profeta, mira lo que habla, mira qué cosas dice. Y hacían parte también del auditorio del Señor, a quienes Jesús estaba ministrando o enseñando. Quizás otros estaban allí porque veían a Jesús como un revolucionario, que los iba a encabezar en cualquier momento en una guerrilla porque estaban deseando los judíos de poder deshacerse del yugo romano. Y estaban diciendo, en cualquier momento Jesús se va a levantar y va a armar una cuadrilla y vamos todos a levantarnos y vamos todos a tomar y vamos a... Porque este es el Mesías, es aquella persona que tenía que venir y que va a ser el que nos va a gobernar y que va a ser el que nos va a dirigir. Y quizás muchos estaban allí expectantes, esperando ver de Jesús esto. Otro quizás solo le interesaba ver a Jesús, porque estaban tan aquejados y tan falta de sanidad, necesitaban una sanidad, estaban dolidos por cualquier enfermedad, estaban mal y habían escuchado de Jesús, que Jesús sanaba, y estaban allí queriendo que Jesús pues, les tocara y pudieran sanarles, otros para que le hicieran cualquier otro milagro, y lo buscaban solamente por eso. Pero quizás también había allí personas que lo buscaban de todo corazón, que estaban deseando buscar y encontrar una palabra de parte del Señor que saciara esa sed que todo ser humano tiene y que va a tener hasta el fin de sus días si no tiene un encuentro personal con el Señor. Y había quizás muchos que querían encontrarse sinceramente con Dios y habían visto en Jesús esa figura que el Señor había mandado para saciar su necesidad, y no una necesidad material, no una necesidad física, sino una necesidad en lo más profundo del corazón, una necesidad que está en el alma de todo ser humano, y que no haya descanso hasta que nos encuentre con el Señor. Jesús era consciente del auditorio que tenía. Y Jesús es consciente del auditorio que tiene cada vez que su palabra es predicada. Y dice la Escritura que él empezó a hablarle muchas cosas por parábolas.
no eran un método de enseñanza nuevo, era un método que ya se usaba. Sin embargo, la forma en cómo Jesús la usaba era muy diferente. Jesús sabía usar muy bien las parábolas. Y el propósito de la parábola era enseñar una verdad fundamental por medio de una historia cotidiana, una forma muy sencilla. El Señor quería enseñar una verdad profunda y una verdad espiritual. Y en este caso el Señor comenzó a predicar con la parábola del sembrador, con el fin de enseñar que el resultado del Evangelio va a depender muchas veces de la condición del corazón de aquellos a quienes es dirigido. Cuando preparamos nuestro corazón, como hace un momento decía el pastor, porque venimos a encontrarnos con el Señor, porque venimos a escuchar la palabra del Señor, es un corazón que está bien dispuesto y es un corazón que está receptivo a escuchar la palabra del Señor. Sin embargo, no siempre es así. Ahora bien, eso no le quita poder ninguno a la palabra de Dios. Por lo tanto, hay muchas verdades que encontramos en esta parábola. Y la primera verdad que el Señor quiere transmitirnos, pienso yo, a través de esta parábola, es que nuestra misión es predicar la palabra de Dios. La parábola nos enseña que hay un sembrador, que hay una semilla y que hay un tipo de suelo. En este caso, el sembrador es Jesús, pero igualmente podemos ser cualquier siervo, cualquier sierva del Señor, pastor o no, que vaya y predique la palabra de Dios. Entonces, nuestra misión, nuestra primera misión es predicar la palabra de Dios. Debemos predicar a cualquiera sin ningún tipo de prejuicio, porque muchas veces nosotros declaramos la palabra, hablamos la palabra del Señor y tenemos prejuicios de a quién vamos a predicarle o a quién no vamos a predicarle. Jesús estaba allí y le vio a un montón de personas y Jesús sabía quién estaba allí y Jesús sabía qué había en el corazón de esas personas. Sin embargo, su misión era decir lo que tenía que decir de parte del Padre, independientemente del tipo de persona que le estaba escuchando, independientemente de si eran personas que le aceptaban, que no le aceptaban, si eran personas que eran receptivas, que no, independientemente de cuáles fueran las motivaciones de las personas que estaban allí escuchando la palabra del Señor, Jesús habló. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser como sembradores, porque nuestro propósito principal es predicar la palabra del Señor a todo tipo de personas, da igual con quién nos encontremos. Eso es lo primero que vemos. La semilla, el sembrador coge y la semilla la esparce por todo lugar. Tenemos que predicar la palabra del Señor sin prejuicio a toda persona, nos guste o no nos guste. Le caigamos bien o no le caigamos bien. Sea gente pesada o no sea gente pesada. Sea gente que busca realmente o sea gente que quizá muchas veces nos encontremos con oposición. Pero nosotros tenemos que predicar el mensaje de la palabra. Porque Jesús no dejó de predicar porque había gente allí que no le quería. No dejó de hacerlo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser como ese predicador y no pensar tanto, a este le predico o a este no. Porque la palabra de Dios, hermana, está para ser proclamada, para ser dicha, para ser expuesta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Yo no tengo poder ninguno. Tú no tienes poder ninguno. Pero Dios sí. Y su palabra es poderosa. Por lo tanto, el mensaje que predicamos, el mensaje que proclamamos es poderoso. Porque es la palabra del Señor. Y nosotros hemos tenido la gracia, nos ha sido otorgada la gracia de ser portadores de aquellas palabras que el Señor quiere que digamos a viva voz. Porque la palabra del Señor no está para hacer...
La palabra del Señor está sobre todo para ser proclamada y dicha, sin vergüenza ninguna. ¿Qué dice la Escritura? Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Porque, hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, estamos predicando la vida. Porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Tiene vida y es eficaz. Hace aquello para lo que fue mandado. El propósito del Señor se cumple siempre en la palabra. Ninguna palabra del Señor es tirada a la basura, ninguna. Toda la palabra del Señor tiene un propósito. Muchas veces es para salvación, pero muchas otras veces también es para condenación. Pero el Señor siempre, siempre tiene un propósito con la palabra, porque su palabra es viva y es eficaz. Y penetra hasta lo más profundo de tu alma y hasta lo más profundo de mi alma. Esta parábola nos muestra una realidad, porque fijaros, nos está hablando de 4 tipos de suelo, pero en el que cae la semilla, en el que cae la palabra del Señor. Pero solamente en un tipo de suelo es en donde prospera. ¿Os dais cuenta? Solamente en un tipo de suelo es donde prospera. Entonces, al igual que cuando predicaba Jesús, no todos entendían, a pesar de que la oían, nosotros también tenemos que ser conscientes de que no a todos los que prediquemos va a llegar el mensaje. Y no todos van a recibir el mensaje. Y no todos van a aceptarlo. Y muchas veces vamos a ser rechazados. Como Jesús también fue rechazado. Y Jesús era el mejor predicador del mundo. ¿Sí o no? Sí. Y nosotros muchas veces nos ponemos limitaciones y decimos, yo no voy a predicar, o yo no voy a compartir la palabra del Señor, o yo no voy a decir lo que el Señor ha hecho en mi vida porque se van a reír de mí. Jesús era es el mejor predicador del mundo. Y no todo el mundo recibió la palabra del Señor. Ahora bien, no tiene que haber frustración en nuestra vida, sino que tiene que haber obediencia. Obediencia en predicar y en proclamar la palabra del Señor. Y hacerlo bien, conociendo bien y profundizando bien en las verdades que están en la palabra del Señor, conociéndola, escudriñando, atesorándola en nuestro corazón para poderla llevar a otros, para poder guiar a otros. Porque nuestro fin, como hijos y hijas de Dios, nuestro fin es llevar a otros, ¿a quién? A Cristo Jesús. No es llevar a otros y a otras a que caminen junto a mí, sino que llevar a otros y a otras a que caminen junto a Jesús. Por lo tanto, yo me tengo que preparar, yo tengo que conocer bien las Escrituras, yo tengo que saber bien en qué he creído para poder guiar a otros y para poder llevaros a otros a los pies del Señor. No lo olvides, la palabra está para ser predicada a todo el mundo y es una palabra poderosa. Ahora bien, hermanos, Dios se encarga de dar el crecimiento. Es otra verdad que nos enseña la parábola, en la que tenemos que descansar. Porque muchas veces decimos, es que yo estoy harto y harta de hablar a fulanito, menganito del Señor y no me escucha y no veo el fruto y me dice que sí, pero luego veo que no. Y a lo mejor nos frustramos y a lo mejor decimos, ¿para qué? ¿Para qué? Hermano, el crecimiento se lo tenemos que dejar al Señor. Porque Él es el que obra. La semilla está plantada. Y Él es el que va a obrar. Y Él es el que la va a hacer crecer en el tiempo que Él quiera. ¿O no? ¿O no? O quizá esa persona no va a recibir a Cristo. Pero no tenemos que frustrarnos por eso. Simplemente hacer nuestro trabajo. Y hacerlo con gozo. Porque mirad, yo no conozco ningún sembrador que sepa que lo que va a sembrar va a ser algo bueno y que vaya tristeciéndolo. Tenemos que sembrar con gozo, tenemos que sembrar con alegría, tenemos que sembrar diciendo, bueno, Señor, es que lo que estoy hablando, lo que estoy predicando es tu palabra. Es que lo que estoy diciendo
va a ser capaz de transformar la vida de las personas porque es tu palabra. Y de traer vida y de traer transformación. Entonces yo tengo que predicar la palabra y tengo que hablar y compartir la palabra con gozo. Porque lo hemos recibido del Señor una gran responsabilidad y algo muy hermoso y muy precioso. Así que en nuestra vida tenemos que gozarnos y alegrarnos de poder compartir con otros lo que el Señor ha hecho en mí y lo que el Señor dice en la Escritura. Ahora bien, sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: Señor, ¿por qué le hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, dice, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. La palabra es dura, ¿eh? La palabra es dura. Había mucha gente allí. Estaban escuchando las palabras de Jesús. Jesús sabía los corazones de ellos. Por eso dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Y los discípulos, cuando escuchan hablar al maestro, se quedan: pero bueno, Señor, vamos a ver. Ven, Señor, yo creo que aquí hay algo que hay que arreglar. ¿Por qué, Señor, le hablas por parábola? ¿No ves que no se están enterando de nada? ¿No estás viendo que no lo comprenden? Y el Señor le tiene que decir y le responde a sus discípulos y le responde con esta palabra tan difícil. Porque la respuesta de Jesús es que los misterios de su reino no pueden ser entendidos por todo el mundo, sino aquellos a los que Dios quiere revelarles y aquellos que quieren más de Él. Esto es duro de entender. Esto es duro de entender. Pero Dios les da un principio bíblico y les dice: al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué significa esto? Es un principio bíblico difícil de entender. Al que tiene se le dará más. Primero, sus discípulos estaban allí junto con toda esa multitud. ¿Y quiénes fueron los que se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, yo no estoy entendiendo lo que me estás predicando? ¿Qué es lo que quieres hablar? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Qué estás queriendo decir con esta parábola? Señor, yo quiero aprender, yo quiero saber más. ¿Qué es lo que tú quieres decirme? Por favor, Señor, háblame al corazón, yo quiero saber. No me quiero conformar. Quiero conocer más de los misterios. Yo reconozco que tú has venido de Dios. Quiero saber más de ti. ¿Quién de ellos fue? ¿O quién dice aquí en la Escritura que vino a él a preguntarle? Solamente sus discípulos y unos cuantos más, como nos dice en el pasaje paralelo en Marcos. Vinieron a preguntarle a Jesús: ¿y esta parábola qué significa? ¿Qué es lo que nos quieres decir con esta parábola? Ellos tienen interés. Ellos quieren recibir. Ellos ya tienen, porque está el Señor Jesús con ellos. Y ellos van a recibir más. Al que tiene, se le dará. Pero
estaban allí no por él ni por su palabra, sino por los caminos de su propio corazón. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, dice, le será quitado. Muchos de los que estaban allí con Jesús eran los escribas y los fariseos. Ellos habían tenido el privilegio de estudiar la palabra de Dios, de escudriñar a los profetas, de escudriñar la ley. Habían tenido ese privilegio de estudiar las Escrituras con profundidad. Sin embargo, cuando veían a Jesús y veían lo que Jesús hacía y veían sus enseñanzas y veían con la autoridad con la que Jesús hablaba y veían cómo echaba fuera demonios y veían cómo sanaba y veían cómo proclamaba la palabra del Señor, ellos se llenaron de celos, de envidia, porque ya la gente no les seguía a ellos, seguían a Jesús. Y su corazón lleno de celos, al ver cuántos seguían a Jesús, y motivados por su orgullo y ansias de poder, rechazaban la gracia y el poder de Dios que era tan evidente. Mirad, un capítulo antes tenemos una muestra de ello. Un capítulo antes, en el capítulo 12, está hablando Jesús y dice que sanó a un endemoniado, ciego y mudo. Y cuando toda la gente se quedó atónita, dice, escuchando, y empezaron a preguntarse, ¿no será este el Hijo de Dios? Los fariseos, cuando lo escucharon y lo oyeron, ¿qué fue lo que dijeron? Este no echa fuera demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. O sea, como este es un demonio, por eso es capaz de mandar a los demonios que salgan. Madre mía, ¿cómo podía ver algo tan evidente y estar tan ciego? Por lo menos, si tú no entiendes, porque no tienes entendimiento, porque Dios no te haya dado ese entendimiento, ten temor. Ten temor de lo que está pasando. Y pregunta al Señor, y dile, Señor, esto no lo entiendo. Aquí hay algo evidente, y es que tú has hecho un milagro extraordinario por medio de este hombre. ¿Quién es este hombre, Señor? Pregúntatelo. Y ten temor, pero no tengas la cara dura y el orgullo de decir lo que estamos diciendo aquí, estos fariseos. Porque lo único que había en su corazón y lo único que eran movidos eran por sus celos, por su envidia, y creían saber y creían tener mucho del Señor, pero no tenían absolutamente nada. No tenían absolutamente nada. Estaban secos, huecos, vacíos. Y el Señor dice que aún lo que tiene les será quitado. Hay un principio bíblico, y es que cuando recibimos mucho, cuando recibimos de lo espiritual abunda. Y el Señor lo hace crecer, porque el Señor no tiene fin. Su palabra no tiene fin. Su Espíritu Santo nos va a dar más y más y más y más. Porque lo espiritual las cosas de Dios que son espirituales nos hace crecer en lo espiritual. Pero lo que no es genuino, lo que no viene de Dios, finalmente se termina secando y se termina muriendo. Pero lo que produce lo espiritual, produce mucho más, porque viene del Señor. También les habla por medio de una situación que ellos ya tendrían que haber conocido, porque el pueblo de Israel pasó por muchos periodos de tiempo en el que fueron rebeldes al Señor, en el que estaban viendo y fueron testigos de los milagros del Señor y vieron cómo el Señor obraba en sus vidas. Y aún así ellos endurecieron sus corazones al Señor y prefirieron seguir a otros dioses, o peor aún, bueno, no sé lo que es peor, las dos cosas son peor. Adoraban a Dios y adoraban también a otros dioses y callaban su conciencia con eso. Y les trae a memoria la profecía de Isaías, que está en un contexto en cuando el Señor llama a Isaías y Isaías, cuando ve la gloria del Señor, pues responde a su llamado y dice: Señor, es que envíame a mí, porque ve la gloria del Señor. Y el Señor le da un mensaje
Un mensaje tremendo. Y le dice que este pueblo te va a escuchar. Pues ve y predica a este pueblo. Y este pueblo te va a escuchar. Pero este pueblo ha endurecido su corazón y no te va a escuchar. Y no te va a oír. Van a hacer como que te oyen, pero no te van a escuchar. La palabra del Señor no va a llegar a sus corazones, porque este pueblo se ha engrosado. Es decir, se ha endurecido. Su corazón está endurecido. Realmente no quieren buscar mis caminos. Por lo tanto, es un juicio de parte de Dios cuando Dios cierra el corazón de las personas para no escuchar la palabra de Dios. Y esto es duro de escuchar. Pero hermano, hermana, tú y yo tenemos la oportunidad de escuchar su palabra cada día. Tenemos las escrituras al alcance de nuestra mano cada día. Estudiamos en los estudios bíblicos, venimos los domingos a escuchar la palabra de Dios cada día. Hay cosas que entendemos, hay cosas que no entendemos, pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú busques de todo corazón al Señor. Lo importante es que tú anheles cada día más del Señor. Lo importante es que tú te dejes llevar por el Señor para que Él te vaya guiando y para que Él te vaya dando más de Él, de su palabra, más de lo que Dios quiere decirte en tu vida. Lo importante es que no endurezcas tu corazón cuando veas y escuches cosas que no entiendes. Porque si Dios quiere ya te enseñará. Y si no, disfruta de lo que tienes, porque lo que tienes es mucho. Y Dios irá haciendo poco a poco en tu vida lo que tenga que hacer. Pero nunca, nunca endurezcas tu corazón frente a aquellas palabras que a lo mejor quizás no puedas entender en un momento dado. Sino que pídele más. Dile, Señor, ayúdame a comprender tu palabra. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos, pero vosotros, que estáis conmigo, que queréis más de Él, vosotros sois bienaventurados. Vosotros sois bienaventurados. Dice, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero vosotros estáis aquí conmigo, y yo soy el Hijo de Dios. Aleluya, Señor. Iglesia del Señor, vosotros estáis aquí, y el Señor está en medio de nosotros. Porque su Santo Espíritu, por su Santo Espíritu, el Señor está en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y somos uno en el Señor. Y somos suyos. Y el Hijo de Dios mora y reina en este lugar. Y nosotros somos bienaventurados porque lo tenemos a Él. Un corazón dispuesto a entender recibe. ¿Qué dice el Salmo 34, versículo 18? Y el Salmo 145, 18, ¿qué dice? Salmo 34, 18 y Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Quién está cercano? Jehová. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón. A los que reconocen, Señor, te necesito. Señor, te necesito. ¿Y a quién salva? ¿A los que lo saben todo? No. A los contritos de espíritu. A los que reconocen, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Necesitamos del Señor. Salmo 145, 18, ¿qué dice? Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. ¿Crees que Dios no te va a escuchar? Sí te va a escuchar. Porque dice el Señor que cercano está Jehová a todos los que le invocan y a los que le invocan de verdad. De verdad. Los que le buscan de verdad. El Señor dice que está cercano. Él no está lejano. Y entonces Jesús coge a sus discípulos y le dice, vale, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Os la voy a explicar. Porque a vosotros es dado el conocer los misterios. Y entonces Jesús empieza a hablar a sus discípulos y les explica la parábola del sembrador de una manera
muy sencillo. Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, ¿vale? Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice que tropieza y deja de seguir al Señor. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, no da fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esto es fácil de entender, ¿verdad? Esto es fácil de entender. Esto cualquiera lo comprende. Sin embargo, aunque es fácil de comprender, tenemos que preguntarnos qué tipo de suelo somos nosotros. ¿Qué tipo de suelo somos nosotros? Somos de los que escuchamos la palabra del Señor y no la entendemos, y entonces salimos por esa puerta, y como el que ha predicado no me gusta, o como lo que ha predicado no lo entiendo, pues me olvido. Y entonces la palabra del Señor no hace nada en mi corazón. Soy el que ha sido sembrada, la semilla del Señor ha caído en pedregales, en mi corazón, está lleno de piedras, que al momento escucho las palabras del Señor y digo, ¡guau! ¡Qué chulo! Porque el Evangelio para muchas personas es muy atractivo. Y se llenan de gozo porque ahora hemos tenido un culto espectacular y la palabra ha sido espectacular. Y te llenan de gozo, te llenan de... Y dices, pero eso solo se ha quedado en emoción. Y cuando viene, dice, la aflicción y la persecución, y ahora, jolín, y yo tengo que padecer como cristiano, y hablan mal de mí, esto yo no lo quiero, a mí esto no me gusta. Y yo tengo que sufrir, pero si soy hijo de Dios, ¿por qué tengo que sufrir? Y no han entendido nada de lo que es ser cristiano, no han entendido nada de que seguir al Maestro es pasar también por lo que Jesús pasó. No quizá en sentido literal, pero sí que vamos a sufrir. Porque este mundo va en contra, totalmente en contra de los principios y de lo que el Señor enseña. Entonces vamos a sufrir. Y entonces dices, pues esta no fue la emoción que yo sentí ese día en el culto. Pues ya no sigo al Señor. O quizá ha sido sembrada la semilla entre espinos. Mi corazón está lleno de espinos porque oigo la palabra, pero tengo tantas cosas que hacer. Hay tantas cosas que hacer en este mundo, hay tantas cosas que desarrollarse, tengo tanto que trabajar, tengo tanto que estudiar, porque, jolín, todo no es ir a la iglesia. Es que hay muchas más cosas en mi vida. Y al final, los afanes y los quehaceres de este mundo, y el amor al dinero, y el amor a la riqueza, y el querer tener más, ahogan la palabra y tu vida no crece. Y al final tu vida se hace infructuosa, o sea, no da fruto para el Señor. Pero si cuando escuchamos la palabra del Señor y tenemos un corazón dispuesto para recibir y es sembrado en buena tierra, dice, este es el que oye y entiende la palabra. Es decir, la escucha y la atesora en su corazón. Y dice, y cuando atesoramos la palabra del Señor, quiere decir que la estamos considerando como algo precioso para mí, algo imprescindible para mí, que yo no puedo pasar sin ella. La entiendo y quiero más. Y entonces dice que da fruto. Y produce a 100 o a 60 o a 30 por uno, da lo mismo. Pero produce fruto. Esto es una bendición, hermano. Porque tú y yo, la palabra
del Señor ha sido sembrada en nuestros corazones para que demos fruto. Y para que nuestros corazones siempre estén dispuestos para lo que el Señor quiera en nuestra vida. Y termino, hermano. Es tiempo de proclamar la palabra del Señor. Es tiempo de que cojamos la palabra del Señor y no la comamos. Es tiempo de atesorar la palabra del Señor y crecer en Él, porque es lo más importante en esta vida. El Señor es lo más importante en esta vida. No son las demás cosas que en un tiempo pues van a terminar. Tu vida está para glorificar al Señor, porque tu vida no está toda aquí. Tu vida comienza en el momento que tú naces de nuevo, hasta la eternidad con Cristo. Y como decía el pastor, nuestra morada celestial nos está esperando. Y nosotros tenemos que trabajar por aquella palabra que no perece, sino que a vida eterna permanece. No por la comida y por la bebida. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y evidentemente tenemos que trabajar, evidentemente tenemos que estudiar, evidentemente tenemos que vivir en este mundo. Pero no es lo más importante. Lo más importante es la palabra del Señor. Lo más importante es la comunión con el Señor. Eso es lo más importante en nuestra vida. Por lo tanto, lo que tenemos que tener es un corazón bien dispuesto para que el Señor nos hable en cada momento y para que su palabra dé fruto en nuestra vida, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga.